Nancy Wamba. También señaló que apoya este inicio de juicio político. Y ya le vemos a la legisladora por la provincia de Imbabura, Silvia Salgado. Que por su voluntad política, que hay que reconocer, presidente, un tema de prioridad y de urgencia ha sido tratado como primer punto del orden del día. Yo veo que todas las provincias, a través de sus representantes, que son los asambleístas, han manifestado ya su posición y su indignación frente a esto que simplemente podríamos decir se suma a una cadena de irresponsabilidad frente a la vida de los ecuatorianos. Por eso es que a nombre de la provincia de Imbabura era importante que se haga escuchar esta voz. Para sumarme, presidente, para expresar la voluntad política de representar esa angustia y esa desesperación de los ciudadanos frente a esto que no tiene otra explicación sino desde entender que están de salida y que de pronto hasta las vacunas habría que convertirles en un privilegio. Y eso es grave, presidente. El día de ayer hicimos el lanzamiento con la Comisión de Salud, con la Defensoría del Pueblo, con el Grupo Parlamentario por las Garantías y Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y de la Juventud, de una mesa técnica tendiente justamente a hacer un acompañamiento a lo que es esta expectativa que tenemos frente a la situación difícil que vive el país y el mundo frente al riesgo de la salud respecto a la vacunación. Y no nos referíamos únicamente a las vacunas frente al COVID-19. Hablábamos necesariamente de evidenciar que la política epidemiológica en el país tiene el mayor retroceso de la historia. El propio Ministerio de Salud Pública daba cuenta los índices y los porcentajes que al momento tiene la vacunación respecto a otras enfermedades transmisibles y que son prevenibles a través de la vacunación. La baja cobertura se constituye en una alarma de enfermedades como la tuberculosis, como la hepatitis B, como el rotavirus, como la polio, como la difteria. La comunidad científica estima que el 95% de cobertura es un índice aceptable para prevenir estas enfermedades transmisibles. En el Ecuador, para información, y esto es público, no alcanzamos en la mayoría de estas enfermedades, no alcanza ni el 45% y en muchos casos llega máximo al 49%. Entonces, presidente, no es únicamente la falta, diría yo, de responsabilidad en esa cartera de Estado frente a la vida de los ecuatorianos, sino también, hay que decirlo, responde realmente a un abandono de una política de salud que en el caso epidemiológico hoy más que nunca tiene vigencia. Por eso, presidente, este seguimiento, este control político, este enjuiciamiento político también tiene que cubrir precisamente el señalar la decisión política que estuvo de parte del gobierno cuando no se aprobó un código de la salud y se vetó, en el cual se garantizaba justamente una modernización en el esquema de salud, una cobertura universal y gratuita, donde se garantizaba la transparencia bajo ese objetivo común que era reducir las enfermedades transmisibles.
Hoy vemos que simplemente ante un reducido número de vacunas que se logra realmente traer en primera instancia al país, sigue existiendo el privilegio, esa situación inhumana de no entender lo que está viviendo la gente. Quienes hemos sobrevivido a esta enfermedad y hemos estado en los hospitales públicos y hemos sido atendidos por profesionales que, despojándose de esa propia situación de ver en peligro su vida por el contagio, hemos sido beneficiados de ese personal, de enfermeras, de trabajadores, de médicos intensivistas, de los que la primera línea les llamamos, inclusive llegamos a denominarles los héroes de mandil blanco. Sin embargo, hoy los privilegios han dejado atrás ese reconocimiento. Por eso, presidente, la vacunación tiene que ser demandada como un derecho humano para todos. Cuando decimos derecho humano, es para todos. Tiene que ser considerado un bien público. Tiene que ser responsabilidad gubernamental de la comunidad y también responsabilidad individual. La vacunación y este proceso de vacunación tiene que ser una inversión prioritaria en salud pública, porque los beneficios son sociales, los beneficios son a las personas individualmente, pero también colectivamente. Es más, se ha dicho y ya se dice en algunos debates públicos a nivel de diferentes países, inclusive la vacuna se convierte en una herramienta frente a la reactivación económica, pero ante todo un derecho humano. Por eso, presidente, esta mesa que se ha constituido ya a nivel legislativo tiene y va a cumplir esta misión. Por eso hemos querido informar y hacer público. Esto está dentro de la Agenda 2030, la política epidemiológica, la responsabilidad que tiene el Estado frente a la sociedad. Pero puntualmente, frente a este caso de adquirir la vacuna frente al COVID, necesitamos cada una de las provincias saber cuál es la meta de vacunación para que en cada provincia hacer seguimiento a su cumplimiento. Tenemos que dar cuenta de la cobertura, del suministro, de la calidad, de la seguridad, del énfasis en la compra de vacunas con la prioridad que establezca la sociedad científica en el país, con una oportuna rendición de cuentas, con acceso a la transparencia, para ir identificando cuáles son los logros que sin duda tienen que responder a una planificación y a una pertinencia en las acciones de vacunación. Ya se decía acá, las acciones públicas sobre vacunación deben guiarse bajo este enfoque de derechos, pero sin dejar de tomar en cuenta también la interculturalidad, la situación de género, considerar la correspondencia con prácticas culturales, con la lengua de nuestros pueblos ancestrales y el reconocimiento especialmente a grupos vulnerables. Mire usted entonces, presidente, nada de esto se ha hecho público ni es parte de un plan de contingencia de manera transparente. Por eso rechazamos enfáticamente estas acciones inhumanas, estas acciones de privilegio que a nivel del ministro de la Salud han querido realmente soslayar este derecho humano y lastimosamente han encontrado eco de respaldo de un gobierno y de todo un gabinete. Eso también es digno de rechazarlo, porque se convierten en cómplices de estas acciones que en la Asamblea, entiendo yo, va a ser unánime, no solamente esta resolución, sino la acción política eficaz y oportuna, y por eso concluyo, presidente, que ojalá, si en el caso de que se dé la comparecencia, sea a sesión seguida,
pero inmediatamente todos, a través del apoyo con una firma a un juicio político, demos cuenta de que hay que sentar precedentes. Se ha acumulado una serie de circunstancias y de políticas que son dignas de rechazar en el sector de la salud. Hemos estado de comparecencia en comparecencia, de comisión en comisión. Necesitamos acciones más contundentes y esta es la respuesta que requieren los ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias, presidente. Mi apoyo irrestricto a esta iniciativa. Intervención del asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado, quien también ha sumado su apoyo a este proyecto de resolución. Se anuncia una nueva intervención. Se trata del asambleísta por